Sean bienvenidos una vez más al mejor blog de tatuajes de todo internet, el blog de Lucho. En esta ocasión voy a platicar con ustedes sobre el significado de Quetzalcóatl en los tatuajes. Bueno, pues vamos a comenzar. Bueno, la palabra Quetzalcóatl proviene del náhuatl Quetzal o Quetzal, que significa pluma o ave, y Coatl, que significa serpiente. Por tanto, Quetzalcóatl se define como la serpiente emplumada. Bueno, pues existen varios tipos o varios Quetzalcóatl. El primero de ellos es el dios, es decir, el dios Quetzalcóatl es el benefactor, el creador de la humanidad, el dador de la vida, y bueno, tiene su contraparte se llama Tezcatlipoca, es el dios destructor, es decir, que Quetzalcóatl y Tezcatlipoca parece como un poco un trabalenguas, ¿no? Bueno, y es decir que Quetzalcóatl y Tezcatlipoca forman la dualidad de un mismo ser, es decir, es una forma de yin y el yang en la mitología azteca. Podemos decir, por lo tanto, que bueno, Quetzalcóatl es la parte buena y benevolente y Tezcatlipoca es la parte oscura, mala y negativa de este ser. Quetzalcóatl es también el rango más alto en los sacerdotes supremos de la cultura tolteca. Cuando un sacerdote llegaba al conocimiento supremo o llegaba a la iluminación absoluta, se le otorgaba el título de un sacerdote con el rango de Quetzalcóatl. Era una persona que había logrado la iluminación absoluta dentro de la antigua religión tolteca. Y bueno, los documentos y manuscritos que conservan la historia del México antiguo, bueno, pues manifiestan que efectivamente al menos un personaje histórico con este rango y este nombre que se llamaba Acatl Topitzin Quetzalcóatl fue rey de Tula y vivió entre los años 895 al año 947 de la era cristiana. Se cree que este personaje histórico nació en el estado de Morelos, en México, y bueno, pues es actualmente en una comunidad que se llama Amatlán de Quetzalcóatl. De hecho, existe una escultura de Quetzalcóatl a la entrada de este pueblo, donde bueno, pues se recuerda o se hace manifiesto que ahí, en ese lugar, nació bueno, pues el dios o el sacerdote supremo de la época precolombina. Este poblado se encuentra al sur de la Ciudad de México y está muy cerca de Tepoztlán, que era un antiguo observatorio azteca. También cabe recalcar que Amatlán de Quetzalcóatl tiene un clima pues muy agradable, muy cálido, y es un lugar muy muy bello. La verdad, sí, creo que si fuera un dios me gustaría haber nacido ahí también. Bueno, las enseñanzas de este antiguo sacerdote y dios llamado Quetzalcóatl quedaron recogidas en ciertos documentos que son llamados Huehuetlatoyi. Esto traducido al español significa palabras antiguas, y fueron transmitidos de generación en generación por una tradición oral. Y bueno, pues estos escritos fueron pues escritos en lenguaje castellano al llegar los primeros frailes, que se convirtieron en los cronistas de la historia de las Indias al llegar a México posterior a la conquista. Bueno, pues en general los tatuajes de Quetzalcóatl significan amor, pasión y respeto por las culturas, en especial por las culturas bueno, que tomaban la figura de este dios, como lo son la tolteca, la maya, la azteca. Bueno, básicamente todas las culturas del México antiguo tenían esta figura de Quetzalcóatl como un dios benevolente. Y bueno, pues en este caso a las personas que han tenido la sabia elección de portar un Quetzalcóatl como tatuaje, bueno, pues se reconoce que son personas que de alguna forma aún están conectadas con la espiritualidad cósmica y las culturas del México antiguo. Y bueno, pues al Quetzalcóatl ser un dios creador, benefactor, bueno, protector, pues representa el bien y la benevolencia. Y bueno, pues la tradición que viene desde los antiguos pobladores del área de México, bueno, ya sean toltecas, mayas, aztecas, etc. Quetzalcóatl siempre ha sido una representación de la sabiduría cósmica, del conocimiento espiritual y de la vida. Bueno, ya como dato final para finalizar este episodio sobre Quetzalcóatl, bueno, pues cabe hacer notar que el sacerdote llamado Quetzalcóatl, el rey de Tula, que vivió más o menos por el año 945 a.C.,
45 de la era cristiana, él vivió en el año 945 de la era cristiana, fue un sacerdote quien, hizo su ritual de despedida por las costas de Veracruz y un día prometió regresar. Curiosamente, la fecha de su prometido regreso coincidió más o menos como con la llegada de Hernán Cortés. Bueno, esa es como una versión. Hay otra versión, otras teorías que mencionan que Hernán Cortés hizo correr el rumor de que él era Quetzalcóatl para legitimarse y desestabilizar políticamente a las tribus de México. Hay otras teorías no probadas que asumen que este Quetzalcóatl por alguna razón era rubio. Y por eso es que fue la confusión cuando llegaron los europeos. Y hay otra teoría que también señala que posiblemente ese Quetzalcóatl era de origen vikingo y que regresó a su país y que algún día prometió regresar. Cabe resaltar que hay descubrimientos y sagas nórdicas que señalan que entre los años 895 al año 900 se iniciaron como ciertas exploraciones vikingas al oeste de Inglaterra, Islandia, Groenlandia, y es muy posible que hayan llegado a la costa norte de Canadá. Sin embargo, también es posible que algún grupo vikingo o alguno de ellos pudiera haber llegado accidentalmente hasta México y les hubiera enseñado algunas cosas a los nativos de aquí. La verdad es que es muy complicado descifrar la teoría total de Quetzalcóatl porque al no haber registros concisos y no haber y al haber como varias versiones o varias fuentes que señalan distintas cosas o distintas posibilidades, realmente no se puede como dejar en claro el Quetzalcóatl histórico como fue. Sin embargo, la figura del dios Quetzalcóatl sí. Entre si son peras o son manzanas con el Quetzalcóatl histórico, yo personalmente me gustaría pensar que pudieron haber existido uno o varios, que tanto pudo haber existido un Quetzalcóatl nacido aquí en México y que pudo haber llegado a la sabiduría, tanto como pudo haber llegado algún extranjero, posiblemente rubio o vikingo en algún momento antes que Cortés, y que también a esa persona se le diera el rango de Quetzalcóatl. O también pudo ser alguna modificación de la historia por los conquistadores que instalaron y metieron este mito de Quetzalcóatl en la historia para, desestabilizar o hacer añicos, digamos, como la identidad de los antiguos mexicanos. Es decir, hay muchas teorías que van y vienen con respecto a esta figura mítica de Quetzalcóatl, pero quedémonos por ahorita con el dios y quedémonos ahorita con la relación que... con la relación que Quetzalcóatl como dios tiene en los tatuajes. Bueno, yo soy Lucho y nos vemos en el próximo episodio para seguir hablando de más tatuajes. Nos vemos a la próxima y estén pendientes porque va a haber próximamente cambios en el canal y espero que les gusten muchísimo. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.